casa de Israel. Redimidos de las naciones. Presenta. Clases de Musar. Educación en la ética y principios morales de la Torá. Con el Rav David Baruch Pérez. Shalom Leila, sean todos bienvenidos a una noche más de Musar a la Nefesh. Y por fin, después de tantos análisis que hemos hecho, por fin vamos a empezar a ver esta larga carrera que nos sugiere el Orjot Tzadikim respecto a todas las Midot Tovot. A partir del día de hoy, ya después de analizar todos los puntos, como los estamos viendo en pantalla, de cada una de las facciones que nos aconseja el Mesilá Yesharim, cómo podemos analizar cada uno de ellos, vamos a empezar a ver cada uno de estos Midot Tovot, agradeciendo a Kadosh Baruj Hu, al Centro de Estudios Casa de Israel, que nos permite este espacio. Y aparte de eso, vamos a agradecer a Kadosh Baruj Hu, hoy en la Gilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai, de un gran rabino, y agradecer a Kadosh Baruj Hu por esta oportunidad de Rabbi Shlomo Ibn Gavirón, que es el autor de un libro muy importante de Nefesh, de Midot Tovot, de características del cuerpo y el alma. El día de hoy, decía de Ishmaya, vamos a ver lo que es Gavá. ¿Qué es Gavá? El orgullo. Uno podría pensar que a través de todo lo que hemos visto, iniciaríamos con una midá tová, con una buena midá, con una buena cualidad ética, que fuera el amor, la honestidad, el respeto, cualquiera que fuera ese, pero en realidad la Torá se enfoca mucho en que la primera cualidad que el ser humano debe mejorar es el gavá, el orgullo. Entonces ahora quiero conocer de Siyat de Ishmaya. Ahora de Siyat de Ishmaya vamos a conocer las raíces de estas Midot Tovot, de los atributos y sus ramificaciones, así como los beneficios, porque cada Midot Tovot trae un beneficio, sus peligros, el Nekidut, el Serisut, el Seriut de cada una de ellas. Y aparte de eso, vamos a conocer nuestra intención. ¿Y cuál es la intención de nosotros a través de aprender esto? Es hacer que el hombre abandone su naturaleza insensata, lo que le dictamina el Nefesh, sus deseos, sus gustos, y acepte la reprensión. La reprensión no mía, la reprensión no de los Jajamim, sino la reprensión de Akadosh Baruj Hu. Que las personas que tienen simple conocimiento básico de cada una de ellas, adquieran sabiduría, adquieran este dato, adquieran este camino que les va a ayudar a cambiar. Y después de Hashem, Baruch Hu, Baruch Shemo, exaltado sea su nombre, pediremos su ayuda, después de cada uno de conocer estos caminos, qué es lo bueno y qué es lo malo que nos puede ayudar, para que nos dé a conocer sus caminos rectos y las sendas de vías de rectitud, para educar a todas las tribus que estén en la Galut, todas las tribus de Yeshurum, la congregación de Am Israel, la congregación de un Ahabat, de un amor pasivo, ¿sí? Y para poder andar por estos caminos y estas sendas. El primer capítulo que vamos a hablar en estas dos clases quizás es lo que llamamos la Sha'ar HaGavá, las puertas del orgullo. ¿Listo? Es propicio que se preceda a esto los demás, por cuanto el hombre tiene la obligación de apartarse de él, debido a que este representa el portal de numerosos males. Usted quiere saber por qué tantas cosas en su vida traen complicación, quiere saber por qué tantas cosas no marchan conforme quizás usted piensa o cree. Es a través de este portal del Gavá. Entonces a través de este portal vamos a ir trabajando cómo apartarnos de él, cómo hemos visto que este atributo sea tan maligno, y a través de este vamos a empezar a aprender cómo dilucidar y cambiar nuestros caminos. Por tanto, nosotros debemos ser sabios y usarlo con discreción. ¿Qué es usar una midá con discreción? Es decir, que ahora que nosotros estamos aprendiendo, debemos empezar a buscarlo
Debemos aprender a buscarlo para mejorar nosotros, no para mejorar a otros. Desafortunadamente muchas veces que las personas tienen este defecto, que cuando aprenden algo nuevo, aprenden algo novedoso, algo que los puede ayudar a mejorar en sus vidas y a cambiar, entonces la persona busca es para juzgar a otros y no en realidad para hacer un cambio que les pueda beneficiar a ellos. Entonces es por eso que debemos hacer que esto sea con discreción. No debo, si nos no pregunta, si no es una persona que está buscando el cambio, yo no debo ir a atacar a los demás. Menos que sea un moré, que sea un rabí, que sea una persona que las personas quieren venir a cambiar su gavá, su orgullo, ahí sí me está permitido. Pero hay un consejo muy importante que dan nuestros sabios aquí respecto a los atributos, y es que el hombre no puede ayudar a quien no quiera ser ayudado. Quien no se quiera dejar ayudar, es muy difícil ayudar. ¿Listo? Y debemos rechazarlo en todo lugar que no sea adecuado, es decir, en todo momento que nosotros veamos que este Gabá y los otros principios nos traen un maleficio para nuestra vida, entonces debemos aprenderlo a rechazar. Decía de Ishmaya que a partir del día de hoy, después de ver cada uno de los niveles en que podemos analizar las Midot Tobot, estas Midot Tobot de estas Shareit, estas puertas, empiezan a ayudarnos a cambiar. Y empezamos con Sharei Agavá. A Sharei Agavá, el orgullo, es la moneda del excelso rey, bendito es, que ha declarado fuera de circulación, y la cual nos advierte a nosotros en su Torá que nos alejemos de ella. ¿Listo? Y qué bueno que aparezca al principio de todos los capítulos, porque es debido a la obligación del hombre que debe separarse de ella, como lo veremos. Y hay un versículo muy importante que debemos recordar, que está en Bereshit, en Devarim 6:12, que no lo coloqué acá, mil disculpas, y es ten sumo cuidado de no olvidar a Hashem, tu creador. ¿Listo? Ese es el versículo primordial que vamos a trabajar el día de hoy. Devarim 6:12, Deuteronomio 6:12, lo vamos a colocar ahí en el chat para que se acuerden, lo busquen, Devarim 6:12 o Deuteronomio. Y si una persona en realidad está tomando esto como un modelo a cambiar, un modelo en su vida, debería ver cada uno de estos versículos, debería inclusive anotarlos y ponerse un plan de trabajo para poder cambiar. Ahora, tenemos aquí muy bien, dice Ishamer let pen tishkach et Hashem asher hotziata meret Misraim. Ten mucho cuidado, sumo cuidado de no olvidar a Hashem tu Elohim. Ahora, ya que el Gavá, el orgullo, consta o trata de que una persona olvida a su creador, esta es la fuerza del Gabá, esta es la fuerza del orgullo, ¿cierto? Como está escrito, y lo veremos, esto sí lo tenemos aquí, en Devarim, yo creo que fue que puse mal la cita. Ok, dice, cuando tus vacas y tus ovejas, eso está en Devarim capítulo 8, desde el verso 11 hasta el versículo 18, que es lo que voy a leer en este momento. Entonces, dice el versículo, cuando tus vacas y tus ovejas aumenten y la plata y el oro se multiplique, entonces se eleve tu corazón, olvidándote de Hashem tu Elohim, y digas en tu corazón, mi poder y mi fortaleza en mi mano ha de ser concedido esta riqueza. Entonces deberás acordarte de Hashem Elohim, porque Él te da el poder para acumular las riquezas. Quiero que analicemos un momentico este versículo. ¿Listo? Cuando una persona tiene aspiraciones no solo económicas, que ha sanado, que esta persona ha mejorado, que esta persona tiene cambios importantes en su vida, inclusive que esta persona tiene un conocimiento, es normal que se eleve su corazón. Lamaetse, ¿por qué pasa esto? Porque la elevación del corazón está representada en la elevación intelectual. Y este es el causa o beneficio que nosotros obtenemos de estudiar todas estas cosas. Nuestro corazón se va a elevar. Para los que quizás no recuerden qué es el corazón es el intelecto, no el sentimiento. Por ende, recuerden de las primeras clases que vimos. Estas clases también están en nuestro sitio web y lo pueden consultar y repasar, porque ese es el punto en el que tenemos que ver por qué era tan importante el corazón. El corazón es el intelecto, y la Torá nos está enseñando aquí que cuando una persona como tal empieza
a conocer, a saber, a tener riquezas, a tener todas las circunstancias, se empieza a elevar su corazón. No solo que empieza a tener deseos más fuertes, sino que su intelectualidad cambia. ¿Y qué pasa? Dice el versículo, y después dice, y se eleve tu corazón, olvidándote de Hashem tu Elohim. Es normal que una persona cuando empieza a elevar su corazón, entonces empieza a olvidarse de Hashem. ¿Por qué? Porque el intelecto tiene un buen principio y un mal principio. El buen principio es que el intelecto ayuda a la persona a mejorar, pero cuando la persona no comprende que es una exhortación a sí mismo, cuando la persona no entiende que este conocimiento es para hacer un autoanálisis, entonces va a pensar que es gracias a su fuerza que puede cambiar. Y todas las acciones intelectuales que nosotros apliquemos en este mundo están dirigidas a que nosotros tengamos un cambio personal. Y esto es una moneda de doble filo. Es una espada de doble filo, porque yo puedo pensar, gracias Hashem, porque tú me ayudaste a cambiar, o decir, uy, conocí esto y cambié, y entonces la persona empieza a tener un gava, empieza a tener un orgullo, y esto aleja a la persona de su creador. Por eso el versículo después dice, y no digas en tu corazón, es decir, tú debes declarar en tu corazón, mi poder, mi fortaleza, mi mano, se ha conseguido esta riqueza. Entonces, ¿qué pasa? Deberás acordarte de Hashem, porque Él te da el poder para acumular las riquezas. Atención, las personas siempre vivimos pidiendo la Kadosh Baruj Hu, danos riqueza, darnos parnasá, darnos esto, darnos lo otro, pero nunca le pedimos en realidad el poder, el factor adquisitivo. Y esto también pasa en el conocimiento. Mucha gente quiere de una noche a la mañana levantarse y saber, y no estudiar, no pedirle a Hashem que le dé los tiempos, los recursos para que la persona se esfuerce. Entonces esto es muy importante. ¿Listo? Entonces también está dicho sobre esto en el mismo libro de Barim, pero en el capítulo 17, ¿cierto? En verso 20 dice, para que no se eleve tu corazón sobre tus hermanos, sobre sus hermanos. Entonces, si la Torah nos hace esta advertencia, incluso al rey, con mayor razón a los hombres comunes como nosotros y corrientes, no debemos pavorearnos unos con los otros. Entonces, aquí antes de conocer las categorías, que nos va a empezar a hablar acá, pero que nos va a empezar a hablar la Torah respecto al Gabá, debemos entender que toda la fuerza del Gabá está sincronizada incluso con el conocimiento de la Torá, incluso con el conocimiento de todas las artes, ya que nosotros podemos sentirnos en una buena palabra o en una buena descripción orgullosos de poder evolucionar intelectualmente, pero también lo importante de esto, la fuerza de esto, consiste en que la persona sepa que el Gabá está detrás de todo. Es decir, que el orgullo está detrás de todo y esto no nos va a beneficiar. Ahora bien, es importante así, esto como lo vieron aquí es el Seirut. Pues si ustedes recuerdan, en este marco vimos que el Seirut es la descripción, lo que nos va a decir que nos causa. Y ahora en el Serisut de esta cualidad, vamos a empezar a analizar el segundo nivel. ¿Cuál es el Serisut? La vigilancia. ¿Cómo puedo vigilar esta cualidad? Y el Gavá, el orgullo, se divide en dos categorías. La primera es el orgullo que alguien siente por su cuerpo, y el segundo es el orgullo que la persona siente por sus acciones, su grado de sabiduría y sus buenas acciones. Entonces, esto es en donde está la fuerza del ser humano, en su cuerpo, porque ya sabemos que todas las acciones que nosotros determinamos en este mundo las hacemos mediante el cuerpo. Y en la segunda opción está todo lo que nos hace generar esas acciones en el cuerpo, que es que las acciones, el grado de sabiduría y sus buenas acciones. Las acciones en general, sean buenas o sean malas, por lo general hacen que el ser humano tenga se sienta amado, respetado por esas acciones, y después sienta gava, cierto orgullo, y después por su grado de sabiduría, y después por las acciones buenas, porque ya después de que uno ha alabado sus obras malas o sus obras en donde se ha sentido grande, y la sabiduría, después la persona va a buscar reconciliarse con las obras buenas, pero eso lo veremos más adelante. Vamos a empezar a hablar por el primer orgullo. El orgullo de la persona por su cuerpo a la vez se va a subdividir en dos fracciones, es decir, una buena y otra mala. El orgullo malo
que vamos a hablar primero por el cuerpo es el siguiente. Es decir, vamos a hacer en nuestra mente un mapa conceptual. Gavá, vamos a ponerla así grande, hagan el ejercicio, háganlo en su cuaderno, háganlo en donde quiera hacerlo. Voy a poner la palabra Gavá muy grande, Gavá, orgullo, y va a dividirlo en dos lugares en la Serisut, en la vigilancia va a tener esta determinación. El primer lugar va a ser en su cuerpo y el segundo lugar en sus acciones, sabiduría. Le van a escribir así. Y después vamos a entonces ahora enfocarnos en ese primer lado. En el primer lado es el Gavá Guf, es decir, el Gavá que la persona siente por su cuerpo, es el que lo ejecuta de Adam, muy bien, de Guf, y en el Guf, en el cuerpo, vamos a dividirlo en dos. ¿Qué quiere decir estos dos? Hay uno bueno y hay uno malo, es decir, en las subdivisiones el cuerpo tiene algo bueno y algo malo. Primero tenemos que aprender el orgullo malo, es decir, el Gabalotov, el Gabarga, el Gabat malo. Entonces el orgullo malo es en el cuerpo es el siguiente: cuando el orgullo predomina en el corazón de la persona, en su intelecto, entonces la gobierna desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies sobre la cabeza. Y en el cuello, sobre todo, ergue su cuello, levanta su cabeza, y esto es lo que nos dice el versículo. ¿Cuál versículo? Ishayahu 3:16. Dice el versículo: por cuanto las hijas de Sión se ensorbecen y andan con el cuello erguido. Sobre las manos, entonces aquí vamos a ver en el cuerpo malo, tenemos que inclusive se ve reflejado en el cuerpo cuando una persona tiene Gabalotov, es decir, un orgullo malo. En el Serisut aprendemos. ¿Quiere saber cómo tiene usted un orgullo malo? Cuando usted empieza a erguir su cuello. ¿Qué es erguir su cuello? Cuando usted empieza a levantar su cuello, a tener la cabeza siempre que no mira para abajo ni siquiera para ver un hueco, porque puede ser una señal de agachar su de estima y que otros puedan pensar que son mejores que usted. Entonces este es el Gabá. Lo aprendimos de Ishayahu 3:16. Después también nos habla el Tanaj sobre las manos y los pies. Tanaj, Antiguo Testamento, como un nombre común de la Biblia, dice sobre las manos y sobre los pies. El versículo nos dice: que no me llegue a pisotear el pie de la soberbia y que la mano de los malvados no me conmueva. Entonces aquí aprendemos que la Gabá no solo es por una influencia intelectual de sentirme un agente superior. Ojo, no estoy hablando que una persona que esté mal que se sienta superior a otras, pero no que se autocrea superior a otras, sino que pueda ver que en algunas cosas es bueno, pero no superior a otras. Hay una diferencia en saber que uno es bueno en algunas cosas y en otras no, y otra es sentirse superior a otras personas. Ahora, esto es lo que es el cuello, pero en los pies es la soberbia. En los pies, cuando una persona pisa fuerte, cuando una persona se para de tal manera que puede mandar a los demás, inclusive y haciendo rectos sus pies, mantándolos un poco unidos, casi pegados, entonces la persona cree que tiene un proceso de dictador y sus manos no se conmuevan. Esto que les estoy leyendo está en Teilim, Salmos 36:12, ¿cierto? La persona presta sus manos para que no haya compasión. Inclusive, posición tipo militar, dictador, pies cruzados, mano hacia arriba, cuerpo erguido, es una forma que el cuerpo nos muestra para mal que tenemos Gaba. Esto no quiere decir que una persona entonces ahora tiene que andar encorvada, no, lo vamos a ver más adelante. ¿Y por qué causa el pie orgulloso? Que la hija de Rabí Hanina ben Teradión recibió el castigo por decreto del cielo de vivir en un prostíbulo incluso. Esto se debió a que en cierta ocasión, en esta historia que nos cuentan los sabios, cuando pasaba frente a un grupo de importantes personalidades romanas, las escuchó decir: cuán hermosos son los pasos de esta mujer joven. Y entonces ella puso mayor énfasis en su forma de andar. Entonces, en este bello cuento que nos cuenta el Talmud en el Tratado Avodah Zara, hoja 18a, en el comentario de Rashi, entonces aprendemos que una persona se propone con su parte del cuerpo en la cual está teniendo Gaba a enfocarse en ella. Entonces yo digo, vamos a poner un ejemplo, este es el ejemplo de la Gemara, vamos a ir a un ejemplo práctico de la vida. Entonces yo soy muy bueno manejando con la moto, ¿cierto? Y me han felicitado y paso por algún sitio y dicen: este man maneja con la moto genial. Entonces yo trato de perfeccionarme en alguna pirueta o alguna cosa
Cabe resaltar que la persona no trabaja o no depende de ello, sino simplemente por una vanagloria más y me mejoro en eso. Ahora, si es en un nivel competitivo, digamos, una persona es muy buena en el fútbol y lo alaban por ser en el fútbol, tiene que tener cuidado de no tener gaba con su cuerpo, pero no quiere decir que no pueda entrenar y perfeccionarse, siempre y cuando volvamos al principio primario. ¿Cuál es el principio primario que vimos aquí en el versículo? ¿Listo? Que recuerdes que Hashem es el que da el poder para hacer todas estas cosas. Hashem es el que da el poder para hacer la riqueza. Hashem es el que da el poder para que tú seas muy bueno manejando. Hashem es el poder. ¿Y cómo podría yo rectificar esto? Lo veremos más adelante, decía Ishmael. Sobre los ojos también inclusive está escrito en Mishlei 6:17, Proverbios 6:17, los ojos altivos. Una persona que mira a los otros que son inferiores, inclusive la mirada no solo porque mira por encima, sino que cuando mira, digamos, una persona que es más pequeña que él, no baja su rostro para tener una mirada fija, sino que esta persona lo que hace es levantar el rostro para que los ojos se inclinen y miren hacia abajo. Entonces, es muy importante y tener mucho cuidado con este tipo de gava, de orgullo. También la Torah nos advierte, los oídos se manifiesta al no escuchar la súplica de los pobres y desamparados. Inclusive los oídos pueden tener gava, como que necesita, yo tengo cómo ayudarlo, pero, o sea, ¿por qué? Inclusive hay personas que dicen, no, pues Hashem me dio a mí, por algo no le dio a él. Cierto que Hashem nos da a cada uno nuestra porción conforme lo que necesitamos y conforme lo que queramos. Sin embargo, esto no nos quita que nosotros tengamos méritos para ayudar a otros y alcanzar este crecimiento espiritual. Y debemos trabajar mucho en esto. Inclusive con la nariz, una persona puede presentar gaba. ¿Y cómo se hace esto? Cuando al estar cerca del pobre o al entrar en sus casas, la persona olfatea con desprecio. Una cosa es que haya un mal olor. Una cosa es que en verdad el sitio sea inasperante y otra muy diferente que en realidad la persona diga, uy, huele a pobre, ¿cierto? Por supuesto el orgullo de esta se presenta en el habla, que es donde más se puede entender. Cuando una persona habla sin prudencia, con engreimiento contra el justo, también se manifiesta en la forma de comer, en la forma de beber. Cuando a una persona le pasa algo, no quiere decir que no pueda comer algo. Si le pasa algo kosher, pero es algo que no está en su régimen de comidas, entonces la persona tiende a subir su gava. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y cuando usa vestimentas ostentosas, inclusive, y esto es importante, atuendos de goim. ¿Qué quiere decir más sea su guía? ¿Qué es lo que quiere decir la Torá, nuestros sabios con esto? Demostrar de utilizar atuendos de goín o utilizar vestimenta ostentosa. Está mal que yo me compré para Shabbat un traje de 300,000 pesos, $200, malasot, para cumplir la mitzvah. No está mal. ¿Por qué? Porque usted le está dando una objetividad al traje. Pero cuando usted dice, pues que tengo que verme bien porque qué van a pensar los demás de mí, tenga mucho cuidado. Este puede ser gaba, gufo, un gaba, orgullo con su cuerpo y tiene que tener cuidado. Otra cosa es cuando personas compran marcas o cosas de reconocimiento de los goí para poder ser reconocidos o distinguidos por ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa gaba, guf, y esta es la gaba negativa. Estamos en las subdivisiones. Ahora, al respecto nos advierte la Torá cuando Moshe nos dice, como lo vemos en la pantalla, el versículo dice, Vaikra 20:23, Levítico 20:23, y no andarás en las prácticas de los pueblos. Importante, este versículo hay que resaltarlo porque muchas personas dicen, no, pero es que uno puede hacer cosas de las otras naciones y en realidad la Torá nos advierte, ella aparece en la pantalla, ¿sí? ¿Por qué te ha apartado de los pueblos? En hebreo también se puede traducir que y no andarás en las prácticas de los pueblos. La Torá dice, vea, jucotejen lo tajelo y en sus juk. Es decir, para los que quizás no conocen este término, juk son mandamientos que no tienen sentido. Hay juk de la Torá y hay juk también de los goim. Hay cosas que hacen los goim que no tienen sentido y nosotros no debemos dirigir nuestro cuerpo a esto porque esto nos puede ayudar, nos puede perjudicar. Pero también está dicho en la Torá, en Vaikra 18:3,
y en sus estatutos no andarás, perdón, leí mal en el hebreo. Dice, el primero que les leí en hebreo, dice, Velote Gelú le jukot a Goí, y no andarás en los juk de los Goim, es decir, en los estatutos de los Goim, en esas leyes que no tienen sentido, y después no harás como ellos, no andarás. Después nos dice la misma Torá en Devarim, Deuteronomio 20:30, tomen nota de esas citas, son muy importantes para que ustedes puedan ir cambiando sus comportamientos, porque si no lo hacen por amor a ustedes mismos, pueden hacerlo por amor a la Torá que están practicando, y tienen fundamentos. Si algún día alguna persona viene a ustedes, le dice, ¿por qué el Gabá es malo? Entonces ya tengo unos versículos, tengo en Isaías, tengo en Teilín, tengo Baikra, tengo Devarim, en donde puedo mostrarle que la Torá dice que es una cuestión innecesaria. Recuerden que si tienen preguntas, pueden escribirla a través del chat. ¿Listo? Muy bien, entonces en este orden de ideas, continuamos. La Torá nos dice en Devarim, Deuteronomio 12:30, ¿listo? Que dice, guárdate que no trepies en pos de ellas. ¿En pos de ellas qué? Las tradiciones de los pueblos, las tradiciones que no nos sirven para bien y nos alejan de la Torá. Todos estos versículos nos transmiten lo mismo, advierten a Am Israel y a todas las personas que quieran acercarse a estos misbot, que quieran de verdad santificarse, apartarse de las demás naciones, que la forma de vestir, hablar y comportarse de los goim, entiéndase como goim una persona que no se preocupa por ni su vida espiritual ni por ninguna de las cosas que en su vida suelen suceder. Estamos hablando por una persona que esté buscando los caminos del Benei Noach, o una persona que esté en proceso de conversión, o una persona que ya esté en proceso de conversión. ¿Sí? Goín se entiende por aquel persona normal de la vida que se levanta, come y hace cosas simplemente porque cree que lo hace, sin fundamentos. Pero nosotros, que estamos buscando los caminos de la Torah y los misbot, debemos enfocarnos y canalizarnos a mejorar estos comportamientos. Inclusive, encontramos en Baikra capítulo 20:26, Levítico 20:26, dice, por cuanto los he apartado de los Goim, de Amí, de los pueblos, los he sacado, Beahabdí, los he apartado, los he quitado de los demás pueblos. Y este es el objetivo del Gabá. Alguien podría decir, Rabino, Baruch, entonces, ¿qué hago yo? Entonces, a participar de los pueblos está mal, entonces debería volverme Amish. ¿De qué es Amish? Debería volverme una persona que esté apartada de todas las personas y todas las que me vienen alrededor. La respuesta es no, porque lo que estamos buscando aquí es que usted tenga un control de su comportamiento. Mas no podemos hacer que las naciones, que el entorno, sobre todo si no nacimos en Am Israel, sobre todo si no nacimos en un pueblo en el cual nosotros podamos cambiar a todo nuestro entorno, entonces no es que te vuelvas un Amish, solamente que sepas controlar tu Gava, y sepas que no vives en pos de ellos, sino que vives en pos de la Torah y los misbot, en donde va a estar cuando veamos el Gava Tová, ¿cierto? Y eso es lo más importante. Tengan presente, como lo dice la Torá, ¿sí? Los Baalei Gagavá, las personas, los orgullosos, son mitoachbin, es decir, son abominables ante Hashem, como dice el versículo en Mishlei 16:5. Mishlei 16:5 nos dice, y ahí está en grande en la pantalla, abominaciones para Hashem, todo altivo de corazón. Y este es puesto en manos de el Yatzer Hara, del instinto malo. Que es el Yatzer Hara? Es esa pequeña idea que te da fundamentos, razones y argumentos en tu mente para que tú en realidad sigas lo que desearías hacer, no más y no dejar eso porque no te conviene, no te sirve, no adquieres un estatus de la voluntad de la Torah y de Hashem y Akadosh Baruj Hu. Entonces por eso el Yatzer Hara te dice que sin que merezca recibir una ayuda de Hashem, pues se va a abominable ante él. Inclusive hay personas, y que Hasbe Shalom nunca se nos apegue este pensamiento a nosotros, hay personas que llegan y dicen, igual ya pequé, ya para qué cambio, ya para qué mejoro, yo no puedo bajar mi estatus, mi gavá, mi orgullo, porque pues la gente debe conocerme así.
¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con el gaba, con el orgullo. Un momento, por favor. Listo, muy bien. Entonces, continuando con esto, gracias por su espera. Entonces, y aunque no se ensorbezca con nadie, porque este es lo que podría decir la persona, pero yo no me ensorbezco con nadie, ni hablo de mis acciones, sino que únicamente se pavonea en su corazón. Es decir, que una persona puede decir, no, yo en realidad no tengo gabá, yo no camino delante de nadie, yo no hago ninguna acción delante de nadie, o vejule, vejule, pues yo simplemente me creo, como decía un amigo, una vez mandó a su hija y le decía, siéntate, siéntate, o te sientas o te pego, y la niña se sentó y después la niña refutó diciendo, en mi cuerpo estoy sentada, pero en mi mente estoy de pie. Entonces, esto también es GABA, una persona, y esto también se manifiesta GABA gufo, es decir, un orgullo en su cuerpo, ¿listo? Y entonces una persona también es considerada abominación para Hashem. ¿Por qué? Shenemar, donde está el versículo que ya le leímos en Proverbios, abominaciones para Hashem todo altivo de corazón. Aunque su orgullo solo sea en su intelecto, sigue siendo una abominación para Hashem. Nuestros maestros nos enseñan en el tratado Sotá 4b, en el Talmud, todo aquel que es orgullo es como si cometiera idolatría, pues está escrito en la Torá, en Deuteronomio 7:26, Devarim 6:26, no traerás abominación a tu casa. Quienes dicen que, ¿y cómo así traer abominación a su casa? Pues a tu casa, a ti mismo, no traerás esa abominación. ¿Listo? Hacer una pregunta interesante, una pregunta en cuanto a las tradiciones culturales de los pueblos. ¿Puede alguien, por ejemplo, usar un ritmo musical particular en una etnia o cultura para usarlo para componer canciones en el creador? Ok, no tiene que ver mucho con el GABA, pero la respuesta es no. No debería ser prudente y no debería ser bueno, ¿sí? Porque no todas las veces las personas lo relacionan. Hay dos tipos, y esto es importante entenderlo. Hay personas que en realidad no tienen conexión con las otras naciones en muchos aspectos y escuchan canciones, composiciones, y estas canciones y composiciones no tienen nada que ver con, él no las asimila ni las relaciona con una letra o canción. Hay otros por su parte que en realidad crean este tipo de canciones, no con el objetivo de traer una letra goy, sino que en realidad de incentivar a los que están apegados a esta letra que tengan otro ritmo, y está bien. Sin embargo, no sería bueno hacerlo. Y las personas que lo hacen, que de verdad Hashem tengan un buen sentido. Entonces, esto hablando de las tradiciones culturales, sin embargo, deberíamos al máximo evitarlo. Hay muchos movimientos que lo hacen porque tratan de recuperar, de rescatar personas de nuestros mismos movimientos que se van detrás de esos ritmos. No debería ser así, pero cada uno conforme a su debilidad. Volvemos al tema del Gabá. Y también hay quienes que opinan que es como si una persona que tiene orgullo esté erigiendo un altar, un bamá provisional. ¿Sí? Nos enseñaron nuestros sabios también que todo aquel que de espíritu altivo al final será reducido a nada, como está escrito en Job, capítulo 24, verso 24. Esta cita no la puse ahí, disculpe, fueron enaltecidos un poco. Así que merecer ser arrancados como una shera, como un árbol, porque así también lo enseña el Salmo 1, dice que los altivos de corazón solo están dejado crecer a Kadosh Baruj Hu para ser cortado. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con ello, Baruch Hashem. También encontramos un versículo en Habacuc 2.5. Disculpen que estos dos últimos versículos que les dicté no los coloqué ahí. Entonces, para que los tengan presente, Habacuc 2.5. Y también Job 24.24. Habacuc 2.5 nos enseña, con él no podré tolerar ni habitar. ¿Cierto? El hombre altivo no es aceptado ni siquiera por los de su casa. Y también está dicho en el Talmud, el arrogante no habitará, ni siquiera en su propia casa. Muy bien, Tov. El orgulloso conduce a perseguir la grandeza con el fin de pavorearse con la gente.
Bien lo sabemos lo que le ocurrió a Coraj y a su congregación, que nos cuenta el libro de Bamidbar, de Números, por causa del orgullo. Pidió enaltecerse y apoderarse de una grandeza del cielo que el cielo no le otorgó. Por ello, inició disputas y tales disputas surgió la envidia y el odio. Y estos atributos no son sino sumamente bajos, como lo explicaremos en la siguiente clase con la ayuda del cielo. En resumen, en esta primera subdivisión de lo que es Gabá Gufo, de que es tener Gabá con el cuerpo, orgullo con el cuerpo, todo aquel que adorna su cuerpo para enorgullecerse se está olvidando de Hashem, Baruch Shemo, y esto es un tema que también sabemos que es un poco difícil inclusive para nuestras queridas damas, porque se les exige vestir con sinúa, pero muchas veces la vestidura con sinúa a veces es para alejarlos de la Gabá, del orgullo, del Gabá Gufo, del orgullo del cuerpo. Y Bezrat Hashem, para que no se olviden de Akadosh Baruj Hu, y no puedan percibir las misbot, ni irán pos de actos buenos, ya que el hombre también es lo que come, el hombre es como viste. Listo, eso nunca lo olviden. Por cuanto únicamente se concentran en sí mismo para adornar su cuerpo efímero, que a fin de cuentas servirá de alimento de gusanos y lombrices. Asimismo, quien adorna su cuerpo no está muy lejos del libertinaje, pues acaba exhibiéndose ante hombres o ante mujeres para agradarles, y tras conseguirlo se aproxima y comienza a coquetearles o a actuar con frivolidad. Y lo mismo pasa con la mujer que se adorna para agradar a los hombres. Con ello, inflama su pasión y provoca fantasías en la mente de los hombres. Pero el castigo que se acarrea es terrible, dado que está colocando con su conducta un obstáculo que podría hacer pecar a muchos hombres. Y esto es un tema que siempre ha sido polémico, porque uno podría decir de que uno no tiene la culpa que otras personas pequen. Pero de acuerdo a lo que está escrito en el Tratado de Avodat Zará 20, nos explican nuestros sabios de bendita memoria que no fijemos en la ropa llamativa de las mujeres cuando se encuentra tendida inclusive en un muro. Pero esto también nos advierten nuestros sabios que con más razón la prohibición es más severa y que el castigo para una mujer que se adorna con el fin de atraer atención con los hombres. Entonces viene la discusión antes de que hagan la pregunta. Entonces una mujer no se podría vestir bien, si bien desde la categoría de dos segmentos, como dice el tratado Kedoshim, para que sirva para una mitzvah y con el fin de agradar a su creador, ¿cierto? No con el fin de atraer hombres o con el fin de atraer la atención de las personas. Inclusive hay mujeres que en realidad no se visten bien ni siquiera por atraer a los hombres, ni porque tengan en mente hacerlos pecar, sino porque tienen un nivel de competitividad fuerte a las mujeres o a las personas que están a su alrededor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre que nos podamos vestir, que podamos vestirnos, tanto hombres como mujeres, debe ser de acuerdo a como nos explican nuestros sabios de bendita memoria para usar mitzvah, o hacer una mitzvah. Si la persona tiene en mente y viste con sinúa y busca hacer una mitzvah, nunca va a ser un problema malo, siempre y cuando es bueno también leer sobre el tema, tanto hombres como mujeres, porque inclusive, por ejemplo, los hombres tenemos la prohibición de hacer tefilá sin vestiduras que tengan manga larga. ¿Y esto por qué? Porque nuestros brazos, no porque nosotros formemos nuestros brazos para atraer la belleza a las mujeres, pero puede suceder, puede pasar que esto pueda generar gaba. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Estamos hablando para los que se están conectando con el Gabá Gufo, con todo lo que nos puede generar orgullo con el cuerpo, y estamos en la subdivisión de lo malo. El orgullo conduce al deseo, ya que con el corazón del soberbio es codicioso y lo desea todo. Debe saber una señal de entonces su Gabá y está puesto en el cuerpo y puede conducirlo al mal. Sencillo, cuando usted solo desea cosas y quiere obtenerlas. Y la codicia es el peor de los atributos, por cuanto la persona sentirá deseo por su orgullo de vestir atuendos caros y construirse grandes palacios y de comer mejores manjares, pues la persona que cae en el orgullo siempre codiciará lo más extravagante. Sin embargo, vuelvo y aclaro que esto no quiere decir que una persona no pueda vestir bien, una persona no pueda comer bien, pero si la persona lo hace en búsqueda de una mitzvah, si lo hace con las reglas que determinan la mitzvah, el mandamiento, lo está haciendo bien, no por exhibicionismo. Y ahora es más fácil verlo. Una persona a veces compra algo, cuando una persona a veces come algo, inmediatamente sube su foto, sube su descripción a sitios sociales
Y entonces ahí es donde demuestra su gava, demuestra su orgullo. Y hay que tener sumo cuidado, Bezrat Hashem nos cuide, cuida a nosotros y a nuestros hijos de ello, perdón. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Muy bien, la codicia, como dijimos, lo pueden inclusive, la persona podría ser llevado, robado, asaltar, y esto se ve que su corazón fue engreído, codicio y tiene ambición de acumular riquezas sin dejar satisfecho con lo que tiene, pues siempre sentirá que es poco debido a los grandes gastos que le ocasionan su deseo y orgullo. Obviamente la soberbia, ¿cómo hablar de ella? También provoca la falta de paciencia para tolerar a los demás. Y no es necesario extenderse sobre el defecto de la falta de paciencia, pues es algo que ya todos en realidad conocen. Todos sabemos que las personas buscan perder la paciencia y esto es una muestra de gafo, porque la persona debe entender que hay circunstancias que el cielo la cobija, lo pone para que la persona crezca en su humildad. Ahora también hay un orgullo positivo con el cuerpo para cerrar. El hombre diga, como el orgullo es un atributo tan terrible, se alejará de él lo más posible, de modo que deje de comer carne, beber vino, que no tome mujer por esposa, ni se haga una vivienda agradable, y tampoco se vista con ropa cómoda, sino solamente un saco de lana corriente y harapos rotos, y sucios, y use utensilios sucios y repugnantes y lavarse la cara, ni las manos, ni los pies, hasta que su aspecto sea el peor entre la gente. Sin embargo, todo lo hace para distanciarse del extremo que hemos hablado del orgullo, porque puede pensar, ¿cierto? Inclusive, quien sigue este camino se denomina pecador. ¿Por qué? Porque si me estoy alejando de todo lo que me ha escrito durante esta clase, rabino, de que es malo, ¿sí? ¿Por qué yo entonces, si me alejo de todo esto, voy a ser también orgulloso? ¿Listo? Entonces Hashem nos dice sobre el nazareo, sobre el nazir en Bamidbar 6:11, y hará expiación porque pecó contra su alma. Cuando el nazir aceptó el voto de no tomar vino, de no tomar mujer, se abstuvo durante un tiempo, dejó su señal y acabó este voto, Hashem dice que habrá hacer una expiación, debería traer un sacrificio para hacer Tanal la Nefesh, es decir, para Tanal la Nefesh, para poder, porque él pecó contra su alma. Nuestros sabios explican sobre este versículo: si un nazir que solo se abstiene del vino es denominado pecador, con más razón lo será aquel que se abstiene de todo. Y también nos dicen, ¿acaso no le basta con lo que la Torá ha prohibido y por eso se prohíbe más cosas? Sobre estos casos dice Shlomo en Coelet 7:16, no te pases de justo ni seas demasiado sabio, porque has de desolarte. Entonces el camino de los dos no es ni el extremo, que la persona le da el gufo, todas las cosas que quiere el cuerpo, todos los deseos que busca el cuerpo, todas las cosas que quiere la persona hacer, sino que en su sentido contrario, que tampoco se aleje al máximo de gufo, que la persona aleje todas estas cosas y diga, ya no quiero ni limpiarme, ni asearme, ni esposa, porque entonces esto es pasarse de justo, ponerse prohibiciones que la Torá no hizo. Entonces, ¿cuál es el camino recto para poder seguir, no tener gavá ni en el extremo de la soberbia ni en el extremo de la dejadez? El camino que debe seguir el hombre es de cuidar su pulcritud en todas sus cosas, ya que la pulcritud conduce a las buenas obras. ¿Qué consiste? Se debe vestir con prendas sencillas, no con atuendos costosos ni llamativos que atraigan la atención de todos. Tampoco se debe usar harapos que degraden a quien los lleva puestos. Debe vestir ropa sencilla, elegante, agradable y limpia, ¿cierto? El pobre según los medios le permitan, el rico conforme a su riqueza, ¿cierto? Eso sí es claro, es prohibido que hayan manchas o suciedad en la ropa que lleva puesta. Tampoco debe estar rota y por supuesto no debe ser diseño que usan los petulantes. Lo mismo aplica a su comida, debe ser limpia. No hay que comer manjares de los reyes, sino una comida bien y bebida simple de acuerdo con sus medios económicos. No debe comer en utensilios asquerosos, pues no sea que transgreda el versículo que está en Vaikra capítulo 11:23, en Levítico 11:23, y no cause repudio a sus almas. Por eso todo debe ser con pulcritud. También su mesa, su cama debe ser pulcras, todas sus cosas deben ser decentes. Asimismo su cuerpo debe estar limpio sin impureza. Debe cuidar de lavar su cara, sus manos y su piel y su cuerpo entero.
con cierta frecuencia, como aprendemos inclusive de Hillel, cuando concluyó el estudio a sus alumnos, los llevó él a caminar. Entonces le preguntaron ¿dónde va? A lo cual él respondió a cumplir una mitzvah, y le preguntaron ¿qué mitzvah se trata? Y él explicó: a bañarme en el baño público. Y siguieron preguntando: ¿eso es una mitzvah? ¿Eso es un mandamiento? A lo cual él contestó: así es, pues si a las estatuas de los reyes que se le encuentran en los teatros y arenas, sus encargados las pulen y las lavan, y con ello no únicamente consiguen su alimento, sino que también elevan la grandeza de la realeza. Entonces yo, que fui creado a imagen de Hashem, como dice la Torá, a imagen de Todopoderoso fue creado el hombre, con mayor razón lo debo aplicar a mi persona. Además hay otro versículo que dice: toda obra de Hashem es para él. Así que quien se cuida de estas cosas, con el único propósito de cumplir la mitzvah, no para adornarse, ensorbecerse, verse bien delante de las personas, sino que la persona lo hace para que pueda tener y no confundirse con la petulancia, sino que lo hace con el honor al cielo. Esto lo lleva a cumplir una gran mitzvah. Muy bien, el día de hoy hemos visto lo que es Gabagufo en la sección de Seirut, y también algo de Nekidut, cómo limpiarse de esta Gabagufo, este orgullo del cuerpo, el orgullo del cuerpo que es negativo para nosotros y que del cual debemos alejarnos, y también el positivo, porque la persona podría pensar que si se aleja de todo esto está haciendo bien, ¿no? El camino de Gabagufo Tov, es decir, el orgullo del cuerpo bueno, es que la persona vista sencillamente. Sencillez o humildad no debemos traducirla como pobreza, sino algo que no sea llamativo, que se vea elegante, pero no tengo que decir que wow, de $20,000, ¿no? Algo sencillo. Agradecemos a Kadosh Baruj, a Casa de Israel Redimido de las Naciones, que nos permite este espacio, y a todos ustedes que se conectan. A todos ustedes les deseo una feliz noche.